Esto sexy. Vamos. Seguirme, seguirme. Puntos malos para Estambul: las banquetas están ocupadas por los coches. Y los coches en la calle. ¿Qué opinas? Una locura. ¿Pero vamos hacia dónde? Hacia nuestro tercer tatuaje. Ahora sí, tercer tatuaje en este tercer vlog. Si no han visto los dos anteriores, espero me escuchen bien, pero si no han visto los dos anteriores, están en el canal, depende de dónde lo están viendo. Listo, vamos, o en la suerte de viajar. Pero antes, un pequeño resumen. Estamos marcados para toda la vida. Después de tatuarnos 2 veces, teniendo tan solo 6 días de habernos conocido en persona en Estambul, no nos dimos por vencidos en la misión de encontrar más lugares para tatuarnos. Esta semana hemos decidido que nos vamos a hacer todos los tatuajes que podamos aquí en Turquía, en todos los estudios que podamos. Un día antes, sí, antes de cortarme el pelo, como pueden notar, What do you guys want me to talk about? visitamos el estudio Art Stage Tattoo para negociar una colaboración. Lo que nos están proponiendo es que cada una de las personas que están viendo acá tatúan un estilo diferente. Nosotros haríamos este video y ellos nos tatuarían a los 4. Desde el inicio todo fluyó muy bien y después de conocer a los artistas, cada uno de nosotros eligió al suyo por su estilo de tatuaje. Al día siguiente de esta plática, nos dirigimos nuevamente hacia el estudio para tatuarnos por tercera ocasión en tan solo 3 días. Pues ya hemos llegado al estudio, estamos aquí a las puertas. La verdad es que es muy chulo, estamos ya deseando hacernos nuestro tercer tatuaje Del viaje, es una del locura. viaje, el tercer tatuaje de la semana, que no se sabe si a lo mejor hay más, no se sabe. Así que nos vamos para adentro y vamos a ir preparándonos porque esto empieza ya. Okay. Wow, wow. Wow, And this one, I just- Cassandra. Draw for you. wow, That one. it's amazing. You draw. it is. Bueno, ahorita mi tatuador me está enseñando los dibujos que hizo especialmente para mí. Es un tatuador, su especialidad son mandalas de diferentes tipos. Yo le pedí una para poner en un lugar que después los enseñaré. La verdad, está increíble. Hola, hola. Como esta. That one for you. Like you mean that, like Yes. cut it in here, and I just put that. If you want to change it or just a little bit, Okay. we can manage that. Let me think a little bit because I don't know if I prefer like I told you, like this or just half. Let me think or Okay, okay. Yeah? Who wants to start first? you if you want. You first because I need to think a little bit about it. No sé qué hacer, no sé por qué se un lío. Porque yo no quería, ya lo dije en anteriores vídeos como habéis podido ver y si no por aquí os lo dejamos, que yo no quería tatuajes de aquí para abajo y aquí me hice una cosa muy bonita de la amistad y ahora me voy a hacer esto que es grande y me dicen que aquí que queda bonito, es verdad queda muy bonito pero joder, no esperaba esto. Yo, Ananda, no visualizo los puntos ahí. A mí me parece mucho papagayo. Pero tú tenés que sentir, tú, amiga, tú. Si tú en tu cabeza logras visualizar esto por la mitad con puntos aquí y te gusta, Es que si no veo no puedo visualizar. es que Ni no te este va a ni- hacer otra hora. No, está claro. Bueno, le iría muy bien, a la palabra le iría bien, porque la palabra quedaría aquí. Pero no tan abajo, quiero decir, yo la palabra no quiero que esté dentro, ¿eh? Ah, entonces hasta el otro. Como el resto de los artistas en Art Stage, Tunç estuvo siempre muy al pendiente de lo que Sandra y Ananda querían. Por eso, al momento, se puso a rediseñar el tatuaje de Sandra con pequeños ajustes que la convencieron. Pues Tunç, nuestro tatuador, ya nos ha enseñado los diseños. La verdad es que el chico con 4 directrices que le dimos lo ha hecho clavado y va a empezar a andar. Unos 50 ideas de lo que quería, la verdad. Yo estaba muy confusa, pero me ha gustado mucho el dibujo y pues me toca a mí. ¿Nerviosa? Hablar un poco. Que no sé cómo haré mi tatuaje, así que necesito fotos. Porque hace más continuidad. Así como que parece que está faltando un pedazo, siento. Y no voy a hacer toda la mandala. Siento que así como que le da continuidad.
primer día que vinimos, la verdad es que yo vi este tatuaje de aquí, que esto no es una impresión, literalmente es un tatuaje. Y me enamoré de Apolo. No de Apolo, pero del diseño. Estoy emocionado. Jamás en mi vida había pensado en tatuarme tanto, y menos un tatuaje de ese tipo, de ese tamaño y en mis piernas. Le voy a enseñar a Ananda la nueva propuesta porque parece que vamos cambiando un poco. Está padre. ¿Te gusta? ¿Bien o no? Bien. ¿Estás cómodo? Sí, no me desagrada. ¿Qué opinan ustedes? A mí me gusta. Yeah, I think it will fit perfect. Me gusta para otro. Like, I think this size will fit perfect. Okay. Like, what do you think? I like it. You okay? I'm preparing the stencil for you right now, and then we can like stencil on and then start, okay? Wow, la verdad es que el cambio, no lo han visto ustedes, pero el cambio está bueno, ¿no? Está padrísimo. Está como dice el tío. Está bien chingón el cambio. Está la hostia, está que flip. Bueno, parece que esto ya lo tenemos. Y ha quedado bien padre. Espero que el mío quede igual. Está increíble. ¡Tadán! ¡Wow! ¡Wow! Yo estoy muy contenta. Es mi tatuaje número 12 y yo estoy muy feliz. ¡Wow! El tatuador, Tunes, aparte de ser súper buena onda, es un gran tatuador, de verdad que gran artista. Miren esto. Wow. Oigan, sí nos van a tatuar a los tres al mismo tiempo, ¿eh? Pues vamos a tener un problema porque ella va a tener que grabar todo el proceso. Sí, porque Y ahora yo estoy ocupada con tatú. Vamos a ver. tatú el que vamos a tener todos. Pues es que en este estudio son tan majos, como dicen los españoletes de estos, son tan majos que tienen 3 camas y pueden tatuar al mismo tiempo. Es un buen estudio, la verdad. Art Stage Tattoo en Istambul. Hay que venir aquí, ¿no? Al menos para conocer a la gente que nos cambió la vida. Solo el sitio es increíble, el lugar merece la pena. Solo por ver el lugar, por el coworking que tienen, por la sala de baile, de tatuajes, el ambiente, el buen rollo y encima tienen un gato. ¿Qué más se puede pedir? Y un perro, porque luego viene Río, ¿no? ¡Ay, la perrita! ¿Es el lugar perfecto? Pues nada, vamos a ver si empezamos, ¿no? No lo voy a mirar. Una vez más voy a confiar en mis amigos. De verdad, está bien. No hace falta mirármelo. Vale, no me lo voy a mirar. Confío en ellos, confío en él. And now you Pero have está to muy eat. bonito. Vamos a darle. Ojalá me guste. El que hizo mi tatuaje y que ahora está haciendo el tatuaje de Sandra Thun va rapidísimo, que es impresionante. Aquí pasando el ratillo. Everything's okay? Yeah. Joder, no. Me tengo que preparar porque, bueno, si eliges un tatuaje en la pierna no te puedes tatuar con un jeans, ¿no? Yo esperaba ver algo más, vaya saco. ¡Sácame los ojos! ¡Sácame los ojos! Like the results. Like, streams. And I'm still looking for more. My people, they got a soul. I'm putting that on the Lord. Ain't accepting, ignore. Just kicking down all the doors. Guarantee you, boy, if I ask for it. we're gonna wait like 20 minutes to dry, and then we can start, okay? Bueno, hemos parado un poquito porque tenía que cambiar la aguja y menos mal, porque estaba sufriendo. No, es broma, no estaba sufriendo, pero me duele la cabeza, entonces el dolor de cabeza sumado a ese dolor, pues es como me quiero morir un rato. Pero bueno, espero que le quede poco para acabar. ¿Preparado? Esperando a ver cuál es mi tatuaje, que todavía no lo sé, estoy un poco nervioso. Vamos a ver si al final es lo que quiero, lo que no, si me gusta, si no.
Y nada, esperando al chico y yo empiezo en cosa de 10 minutitos más o menos. Mira, ya está aquí el chico. It was working. No way. I came before. Okay, what are we gonna do? What do you think? Okay, so as I said, Yeah. I accept this one and this one as portfolio, but the others I cannot accept as portfolio because it's not like colorful realism. It's just Yeah. color. Carlos. Yeah. me encuentro un poco tenso porque y el tatuador no han conectado del todo. Pero tuvimos que elegir un tatuador diferente y al inicio Jorge se fue con ese. Entonces ese es el momento de tensión de este vlog, porque es el único tatuaje que no llega a convencer de todo a uno de los miembros de este equipo. Bueno, finalmente me va a tatuar otra persona porque este chico no quería que apareciera en su... no le cuenta para su portfolio, entonces decía, bueno, es entendible, ¿no? O sea, él no quería algo que no es su estilo porque no quería cambiar de esto y me han ofrecido que me tatúe otra persona y yo he dicho, pues no me da la gana, no, ahora sí que no quiero. Y no, y le he dicho que sí, que nosotros justamente Antonio y yo estábamos hablando de eso, de proponérselo a otra persona y le he dicho que no quería ofenderle ni nada y me ha dicho que lo entendía y que nada, hemos quedado como amigos, muy bien. Y una chica me va a tatuar, una chica que se llama Irán y está creo que preparando algún diseño o algo. Veremos a ver qué se le ocurre porque espero que no sean unas maletas ni una mochila porque si me hace eso en blanco y negro ya me voy a casa a llorar. O sea, se está bien, pero también se sufre. Así que nada, con ganas de acabar y de verme lo que seguro está súper chulo. Está grande, ¿eh? Está hermoso, tía. Grande y hermoso. Thank you so much. Sí. A ver, me voy a ver. Estoy nerviosa. Wow. Wow, me encanta. O sea, esto, o sea, por favor, o sea, qué crack, mirad qué bonito es, bajísimo encima, me lo como. Y este fue el maestre que nos hizo nuestros tatuajes. ¿Cómo te sientes? Genial, o sea, gracias, ha sido súper majo, nos ha cambiado todo lo que hemos querido y de verdad es buenísimo. Y ha tenido mucha paciencia con nosotros, ¿no? Thank you so much. Empezar. Real big. I gotta make it just for my kids and for their kids' kids. That's wealth years and years. Promise my brother soon as he out to finish this bid, we finna do it big. Anybody ever did. The odds is real big. Jobs that's real big. Y mientras sufre Antonio por allá, Jorge literal está dormido. Buenos días. De verdad que me estoy durmiendo, o sea, Sí, vimos. duele un poco pero me duermo, o sea, me estoy relajando demasiado. Pues una horita más o menos así y luego esa color, o sea que va a estar rascando como si le fuera la vida en ello. Y ya lo noto. No me está doliendo, solo la prima ha pinchado un poquito, pero está doliendo ahora. Cuando pinta y repasa, parece que estemos en la camilla de un hospital, los tres tumbados, esperando a que nos atiendan. Pero bueno, yo no sé si me van a hacer tatuar o ponerme pelo. Yo venía a Turquía con un objetivo y voy a salir con algo más. Lo mío va bastante despacito, estoy medio dormido. Ay, voy a verlo, sí, no he visto este, pero bueno, de momento, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Pero sí, tío. Sí, por favor. Que ¿Has mire, visto, ¿y señor. has visto que el señor que se ha ido para allá? Pequeño break porque este tatuaje puede llegar a durar 4 horas. A mí la pierna la tengo roja, no por la tinta, porque no tengo tinta roja, sino porque mi piel está muy irritada. Pero me gusta cómo va. Pues son las 10 de la noche ya y aquí seguimos. Los chicos aún siguen tatuándose, Anand y yo estamos aquí esperando y creo que nos vamos a quedar a dormir porque Antonio va para largo, así que... Ellos empezaron 6:40, ¿no? Sí. 6:40 de la tarde y son las 10. Y va a llevarse más tiempo.
Si nunca se han hecho un tatuaje como el que me estoy haciendo, la verdad es que la sensación, o sea, ahorita mismo siento que yo soy el papel y alguien está pasando la pluma, así literal cuando ustedes dibujan, eso estoy sintiendo, pero solo que en mi piel. Duele un poco, pero pues según yo está valiendo la pena. Mi mamá diría que no, pero yo creo que sí. ¿Cómo estás? Dolorido. ¡Wow! ¡Qué chingón! She's the artist. 4 horas y 20 después. Un dolor, me duele hasta la cabeza. Pero mirad, yo estoy contentísimo. Ya tengo mi viaje a Nepal tatuado. España-Nepal en autostop. Estoy muy contento, me he hecho mucho el duro. No quería hacerme el débil. Estaba haciendo cara de interesante. Pero me dolía cuando pintaba el rojo. Además me ha dicho, el color rojo es el más difícil de todos. Sí, ¿por qué el rojo? Me dice, no sé, no habla mucho inglés. Me ha dicho, no sé explicártelo, pero es el que más cuesta. Y digo, no sé si es el que más cuesta, pero duele como un demonio. Guys, I'm gonna be releasing you soon from my custody. Now I got too rich. They was sleeping on me, homie. Must have got too big. That's it. Thank you. Yeah. Çok teşekkür. Ne demek, rica ederim. Increíble, increíble. Otro más. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Doloridos Adoloridos. y cansados. Qué locura, ¿no? Ha estado bien padre. Ustedes tuvieron que esperar más por nosotros que por su tatuaje. Sí. 1 horita nosotras y ellos 4 y 5 y pico. 4 y Sí, 5, o sea, literal. el récord lo tiene Antonio con Una 5 locura. Son horas. las 12:15 del otro día ya. Y empezamos a las 7 menos cuarto de la Sí, tarde. bueno, realmente aquí estamos desde las 3 del mediodía, o sea, telita. ¡Jo! ¡Jo! Pero felices, sin duda. Muy, muy, muy contentos. ¿Les parece si acabamos este video mañana? Ustedes lo verán, tan solo despegue la mano de la pantalla, pero para mostrarles los tatuajes ya sin el rojo, porque ahorita están muy irritados. Sí. Sí. Nos vemos en un ratito. Pues ya hemos llegado, como habían dicho ellos, bueno, como habéis dicho, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo enlazo? Pues ya hemos llegado, ¿no? Enlace, Vale, como han dicho vale, nada, ya hemos llegado. vale. Bueno, así va Antonio. El resultado final, pero ¿Pero tú querías una araña? Está muy bonito, Mate. Estoy intentando fastidiarle a ver si se asusta. Venimos a Turquía a trabajar. Después de Resulta que haber ido a Dubái a trabajar y no y trabajar. tampoco pasó. Me he equivocado, chicos. Volvemos para atrás. Cosas que pasan en el directo. Y hemos De hecho, decidido que todos nos vamos a tatuar una alcachofa en honor a nuestro viaje, que significa tanto que cada hoja de la alcachofa Bueno, ya, significa vivencia. suficiente. Y no vamos a hacernos Córtenle este chico y córtenle este chico.